encarnados y no encarnados, que hicieron posible que estuviéramos aquí hoy presentes en este espacio de encuentro donde noche a noche se reúnen tantas almas para cumplir con la verdadera labor por la que encarnamos todos, que no es más que nuestra responsabilidad personal de evolucionar hacia el espíritu. Para todos mis agradecimientos eternos desde el templo de mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Elegí una pequeña reflexión para celebrar nuestro reencuentro de hoy, porque seguro que muchos de los que me están escuchando tenían muchas vidas que no me oían y que yo no les hablaba. Es así, muchos de ustedes pueden estar riéndose al escuchar esto, pero nos hemos visto en muchas vidas y me place mucho reencontrarme con las almas que siento que están allí, que aunque no me pueden ver y no las puedo ver, la vibración del sonido de mi voz debe retumbar en las paredes de su corazón, de sus templos corazones. La reflexión dice así: no importa cuál sea la vida que llevas en el plano físico, porque la vida en tierra es solo un instante, y para hacerlo eterno debes hacer hasta lo imposible para que ese instante sea verdaderamente de amor. ¿Por qué comparto esta reflexión con ustedes? Por una sencilla razón de que la muerte, que es el tema por el cual estamos hoy aquí, no existe. Solo existe el amor. Y esto lo hemos olvidado y nos da mucho miedo cuando trabajamos con este tema. ¿Por qué la muerte no existe, Yajaira? No existe puesto que no es el final de la vida que estamos dejando físicamente cuando pasamos de plano y salimos de nuestro cuerpo físico. Ni es tampoco el comienzo de otra. Sencillamente la muerte no existe porque es la continuidad eterna de nuestra alma en constante aprendizaje para su crecimiento. Cada alma o cada chispa divina creada está predestinada a pasar por un número de encarnaciones que le permiten llegar cada vez más y más a la perfección del espíritu, por el cual fuimos hechos a imagen y a semejanza, como siempre nos han dicho, pero que aún todavía no lo tomamos en conciencia. El cúmulo de todas estas experiencias que vive un alma en cada encarnación la enriquece y la nutre para ese fin último del camino de regreso a la fuente de amor y de luz donde fuimos creados. Esto a manera de introducción para poder ir calentando los motores y entrar al tema de hoy, que se llama Recordando Amor Irse. A ver, pregunta, y quiero que ese chat pues se ponga candela. ¿Cuántos de ustedes en este momento recuerdan cuándo fue la última vez que pasó de plano? ¿O que murió, como dicen por ahí? Nadie. Es muy raro saber que alguien diga, sí, yo me acuerdo, a menos que sea uno de los lamas del Tíbet. Pero no, nadie en verdad, hasta ahora lo ha logrado recordar. ¿Pero por qué no lo recordamos? ¿Por qué? ¿Por qué eso tan trascendental nosotros lo perdemos en el registro de nuestra memoria? Es simple. Porque lo hicimos inconscientemente y porque además no nos preparamos conscientemente para el único proceso que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar, queramos o no, inevitablemente. Y bendito que es así. Desde los tiempos antiguos, el tema de la muerte ha sido abordado con profundidad, porque mucho más allá del misterio que representa dejar este plano, está la posibilidad del renacimiento, como fue llamado antiguamente, de la resurrección, o simplemente de lo más moderno, de la reencarnación, según nuestras creencias. Entonces, ¿por qué el ser humano no se prepara conscientemente para pasar por este aprendizaje? Muy fácil. Sencillamente por la creencia que existe en el mundo y que domina a todo hombre y que todos conocemos. El miedo. ¿Sí? El miedo.
Y en este caso específicamente el miedo a lo desconocido, porque yo no conozco morirme. Es tan sencillo como eso. Y yo creo que todos desconocemos cómo es el proceso, porque no lo recordamos. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a partir de una máxima que dice que donde hay miedo, no hay amor. Y donde no hay amor, no está la creación. Entonces, podemos decir, según esta máxima, que el bloqueo realmente que existe en el hombre, desde que fue creado, es la falta de amor. Que además, esta falta de amor le produce como consecuencia ese miedo hacia el proceso mal llamado muerte, y que es ignorado por su conciencia totalmente, mas no por su alma. Si nosotros pudiéramos conectarnos a través del Tuban Takarana con nuestra alma, nosotros podríamos tener la conciencia acá, en este plano físico de la tercera dimensión, y poder recordar sin miedo cómo regresarnos, cómo irnos al amor, cómo amor irse. ¿Por qué sentimos esa falta de amor? Por la sensación de la fuente original, esa separación de esa fuente original de donde todos salimos, que es amor y luz, de donde somos chispas divinas creadas. Esa separación de la fuente es la que nos origina ese pánico, ese terror a morirnos, a ese desconocimiento inconsciente mental, ¿ok? Cuando nosotros fuimos fraccionados en miles de millones de chispas divinas, perdimos como energía esa sensación de unidad. Y comenzó la creencia de ser o estar fuera de la única energía universal que es el amor, además divino. Esta situación nos hace sentir cierto velo sutil de separación, con la única finalidad de que cada uno pueda, ante el inminente regreso de vuelta a ese origen, reconocerse como lo que verdaderamente somos, seres de luz, nacidos en una misma fuente de amor universal. Espero que hasta aquí vayan conmigo, porque la pregunta que sigue es, ¿por qué nosotros somos inconscientes del proceso de paso de plano? Y yo les digo hoy acá, por una gran equivocación conceptual del término que encierra la palabra muerte. Vamos a aclarar algo primeramente. La muerte no existe en el espíritu, pero aún no somos conscientes completamente de ello. ¿Ok? Tenemos cierto bloqueo mental y emocional. Si lo fuéramos, si fuéramos conscientes de esto, créanme que no sufriríamos cuando alguien se nos va carnalmente de este plano físico de las formas. Entonces el espíritu nunca muere, porque es eterno y porque además somos en esencia una chispa divina, lo que llamamos alma. Sin embargo, este concepto errado, lamentablemente errado, que tenemos de la mal llamada muerte, agraciadamente pudiera seguir existiendo, pero aplicable solo en la materia. Y si se manejara como un proceso de transformación y no como hasta ahora de desintegración total, entonces las cosas podrían cambiar. Es una equivocación conceptual. Pero vamos a ver algo, vamos a ver el por qué. Y entonces nos preguntamos, ¿a dónde se origina la palabra muerte? ¿De dónde viene? ¿Cuál es ese origen para poder establecer un parámetro en la historia? Y para poder establecer este parámetro, entonces vamos a un origen etimológico de la palabra muerte. Entonces nos trasladamos en el tiempo y respiramos profundo y todos conocemos el origen del latín, del idioma latín. Casi todo viene de allí. Entonces vamos a descubrir que procede de un vocablo que es posible que muchos de ustedes hayan oído, que es un vocablo que se denomina mor o mortis, que es el que daría lugar, con el paso del tiempo, al verbo morir. Haciendo un poco de historia, vamos a tomar una respiración profunda para relajarnos en esto. Como muchos de nosotros no nos gusta la historia, pero es algo muy sinóptico, para ubicarnos en el marco histórico de lo que estamos hablando, para entrar de lleno al tema. Este concepto ha variado a lo largo de la historia,
En la antigüedad se consideraba que la muerte era un evento que tenía lugar cuando simplemente el corazón dejaba de latir y el ser vivo pues ya no respiraba y ya pasó de plano para nosotros, murió en esa época. Con los avances de la ciencia, que han sido muy acelerados, esto pasó a entenderse como un proceso. Entonces, a partir de cierto momento, se vuelve irreversible. En la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios, pero seguir con vida a través de un respirador artificial, y muchos de nosotros hemos tenido ese caso muy cercano. También hemos oído hablar de la muerte cerebral, para referirnos al cese completo de la actividad cerebral, por supuesto. Como vemos entonces, para resumir un poco, existen varios tipos de muerte. Podemos hablar también de la llamada muerte natural, que es aquella que se produce a consecuencia de la vejez, que eso ya no es usual, y la más usual en la actualidad es la muerte accidental, ocurrida por un evento. Más allá de la biología, también hay otras circunstancias que existen como una concepción social y religiosa sobre lo que es la muerte, ¿no? Si consideramos estos aspectos, entonces tenemos que concluir que la muerte podría definirse básicamente en la separación del cuerpo y el alma, donde la muerte implica el final de la vida física, pero no de la existencia como tal. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un alma y que ésta no se destruye cuando el vehículo físico llamado cuerpo cesa sus funciones vitales. Inclusive ya se ha demostrado que el alma tiene cierto peso y que cuando desaloja el cuerpo físico pierde ciertos gramos, cierta cantidad de peso. Ahora bien, ¿qué pasa con esa alma cuando abandona el cuerpo físico? Nosotros todos nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? Y ese es el terror. Pues entrando en tema, como todo en la naturaleza de las formas de este proceso de transfiguración, está supuesto a producirse en un tiempo determinado, ¿verdad? Después que nosotros salimos del cuerpo físico, aproximadamente unos, yo diría 49 días, en un ser no consciente, aproximado porque cada proceso individual tiene su propio tiempo. Es decir, la acción y efecto de cambio desde el aspecto físico al revestimiento del cuerpo de luz es a la que el hombre dejó de acostumbrarse por creerse que es solo carne y olvidar su origen divino de donde procedemos verdaderamente. Durante este periodo de transición intermedia, vamos a llamarlo así, es donde debemos recordar esa transferencia con la que se logra inmediatamente la liberación del alma, por supuesto, de ese cuerpo físico. Y con solo recordarla, para que dicho proceso sea inmediato, nosotros vamos a poder, como dicen los jóvenes hoy en día, escaparse de un trecho intermedio que es al cual nosotros ahora, en este trabajo, en esta propuesta, queremos plantear a la humanidad, vuelva a recordar. Se le llama Bardo. En el Tíbet, sobre todo, que son los que se han dedicado un poco más a trabajar, y a los egipcios, por supuesto, sobre cuál es todo el proceso, y desde hace muchos eones de años. En este Bardo nosotros vamos a pasar un tiempo que lo determina todo lo que tú hayas vivido y todos los miedos que no hayas sanado hasta ahora. Y es al que le tenemos ese falso miedo, porque hemos olvidado precisamente realmente quiénes somos en origen. Seres de luz y seres de amor. Entonces, después de esta posible aclaratoria, debemos añadir que existe una ciencia que supera todas las demás, que es la ciencia de recordar a morir, como le llamarían sencillamente, ya que la última meta del hombre, pues,
es la trascendencia sobre lo transitorio basado en la iluminación de la comprensión. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos que comenzar a tratar de recordar. Y es sencillo, es muy fácil hacerlo, pero vamos a describir un poco para que las personas que nunca han oído el término Bardot sepan qué es y cómo es el Bardot. Definiéndolo, es el estado intermedio entre lo que llamamos muerte, mal llamamos muerte, y el renacimiento, resurrección o reencarnación de nuevo. Ahora bien, este espacio intermedio se divide en 3 fases. Y me gustaría, antes de definirlas y de explicarlas, traer un ejemplo, una vivencia de mi propio libro de vida, de mi propia experiencia. Estaba yo un día haciendo unos ejercicios en la escuela de cienciología, en ese grupo maravilloso por el cual también tuve las bendiciones de pasar. Y ellos hacen ciertas técnicas que los que han estado allí pueden reconocer. Y yo me veo que estoy completamente desconectada de mi materia y me encuentro en una oscuridad total. Mi cuerpo yo lo llegué a sentir bien frío, pero mi conciencia estaba ahí. No sentí que estaba conectada acá en la tierra, ni en el lugar de las oficinas donde estaba, sino que me volví pura conciencia y era un vacío completamente negro. Ese es uno de los Bardot más profundos que hay, cuando nos vamos a cierto preámbulo o antesala de lo que es el todo y la nada. Quería referirlo porque cuando hacemos meditaciones, regresiones, cuando hacemos relajaciones o sistemas muy profundos, nosotros vemos una oscuridad. Y yo siempre en mi consulta oigo a las personas que me dicen, ya, no veo nada, tengo mucho miedo y tengo mucho frío y empieza a temblar. Le da una desesperación porque no se encuentra ni atada al cuerpo físico o atado al cuerpo físico o a este plano. Y es el todo y la nada, es de donde venimos, de la fuente. Originalmente las chispas nacimos de una fuente de oscuridad. La luz viene de la oscuridad. Dios o el creador o la creación, padre, madre, espíritu, como lo quieran llamar según la creencia, es sin forma, es completamente oscuro y es misericordioso, amoroso, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, luego de pasar esa oscuridad, ustedes siempre dicen, ve un punto de luz, o uno dirige o facilita la situación y dice, busca un punto de luz, respira profundo, porque la respiración es sumamente importante para estar conectados, y eso es lo primero que vamos a perder cuando pasamos de plano, o cuando entramos al proceso de plano, y de salir de nuestro cuerpo físico. El paro respiratorio, el paro cardíaco es inmediato y perdemos esa conexión con la materia. Entonces, cuando uno los facilita y les dice, busca ese punto de luz, ustedes respiran y lo buscan y dicen, sí, ya lo vi. Y uno les dice amorosamente, busca el punto de luz. A unos les cuesta más, a unos les cuesta menos. Y no se han dado cuenta hasta ahora, porque a lo mejor no lo hemos enfocado desde este punto de vista de conocimiento de causa y efecto, que cuando estamos meditando y cuando estamos durmiendo, estamos yendo hacia la fuente del amor, porque nos estamos desconectando de nuestros signos vitales. Ese punto es importante. Vamos a entrar entonces a la primera fase de lo que es el Bardot, cuando estamos saliendo del cuerpo físico, para dejarlo definitivamente en esa encarnación presente. Esta primera fase sigue inmediatamente después de la muerte física, cuando ya los signos vitales cesan, cuando ya realmente nos dan una muerte clínica y ya prácticamente pues tenemos que ya abandonar el plano físico, es donde aparece una luz brillante inmediatamente.
Esta primera fase es cuando entramos algunas veces a una meditación muy profunda, porque hemos llegado allí y vemos una luz brillante, que aunque tengamos los ojos cerrados de los físicos, con el tercer ojo tenemos todavía la sensación de que nos encandila, pero no, estamos con el ojo visor de Dios en nuestro entrecejo, en nuestro tercer ojo, nuestra glándula maestra, y entonces podemos ver esa luz brillante. Ese es el verdadero origen del espíritu, al cual, tan pronto salimos del cuerpo físico, nos vamos a enfrentar en el momento en que nos toque pasar de plano. En ese momento es que el ser consciente de esta luz, de este conocimiento y de esta sabiduría, la reconoce e inmediatamente avanza, como en la meditación o en la facilitación de la regresión, a fundirse con ella. Si logramos escaparnos definitivamente del miedo y reconocemos que somos seres de luz consciente, y en ese momento lo recordamos, nosotros vamos a pasar directamente a ese estadio. Y vamos entonces a una sala de chat, por así llamarlo, por estar online en modo, en donde vamos a estar preparándonos para volver a crear, a recrear el siguiente ciclo de encarnación o de renacimiento, por el cual vamos a volver a tener que regresar. Y comienza todo un plan de vuelo con el tribunal kármico, con nuestros guías, familiares, amigos y mal llamados enemigos, que en el amor son puro amistad. Y entonces comenzamos a hacer el plan. En el momento en que nacemos recordamos tener aquí como el manual de la encarnación, pero ya lo hemos hecho y lo hemos escrito arriba en las escuelas. Entonces esta conciencia de este primer bardón se esfuma totalmente durante los 7 primeros días hasta la siguiente etapa. Si la persona no logró identificarse con la luz y no se funde con ella, sino que entra en miedo, entonces entra a una fase que, una experiencia de cierta realidad que sobreviene después de esos 7 días en que ya hemos salido y no hemos reconocido la fuente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa conciencia se despierta. Es como una semiconciencia que nos dan para poder entender que no tenemos cuerpo físico, pero que podemos percibir un mundo de distintas ilusiones que nos van a distraer y que nos van a hacer sentir de nuevo esa sensación de miedo, por no saber dónde estamos, dónde nos encontramos realmente. Porque sencillamente no estamos conscientes de dónde estamos y de lo que está pasando. Y ni siquiera estamos conscientes de que estamos dentro de un proceso de transfiguración o llamado muerte. Y entonces es posible o no que podamos volver a renacer. En esta fase ilusoria de conciencia, nosotros debemos, y voy a pedir permiso para utilizar esta palabra muy terrenal, de luchar por salir de estas ilusiones y no quedarnos allí, para no reconocerlas como formas de realidad, que no lo son, y entonces poder evitarlas y poder seguir entonces ese camino hacia la búsqueda de nuevo de que esa luz pueda volver a aparecer o no, para prepararnos entonces para poder tener un poco más de conciencia y poder aceptar que sí, que somos seres de luz. Las personas que se quedan en este estadio, si hablamos religiosamente, podríamos hacer el símil con lo que es el purgatorio, que es una zona donde no se sabe si uno es bueno o es malo, según los conceptos terrenales. Personalmente, por mis enseñanzas taoístas de los maestros ascendidos no encarnados, pues nosotros manejamos que nada es bueno y nada es malo, todo simplemente es. Pero, volviendo un poco más acá a la tierra, después de un cierto número de días que pasa esta primera fase, que pasa la segunda fase, no se preocupen por precisar el tiempo exacto, porque es una aproximación la que les estamos hoy comentando. Cada uno tiene su tiempo perfecto y no su tiempo, ¿ok? Tiene su tiempo porque somos vibración, somos sonido.
Después de este cierto número de días, por llamarlo de alguna manera, que dependerá del tiempo de cada uno, de la duración de cada uno de nosotros en este bardo primero o segundo, sobre todo de esta segunda fase, que es donde caemos la mayoría. El ser humano, el ser adquiere, el ser de conciencia, por llamarlo así, adquiere un cuerpo mental temporal, porque todo es mente, como lo dice la primera ley universal. Entonces nos suministran un cuerpo mental provisional donde tenemos la percepción, ¿ok?, de 5 sentidos. Y digo la percepción porque no tenemos cuerpo físico para tenerlos realmente, pero tenemos una percepción en ese cuerpo mental temporal. Y es la etapa propiamente del renacimiento. Si logramos llegar allí y vencer el miedo y reconocer la luz, entonces estamos muy bien parados. Porque en esta última etapa, pues podemos ver a nuestros familiares, podemos acercarnos y ellos se pueden acercar a nosotros, los que tengan permiso para hacerlo. Y podemos inclusive, como la película Ghost, circular por el mundo físico que hayamos dejado, pudiendo pues inclusive hasta atravesar obstáculos. Todo esto es bien veraz. Hay muchos estudios realizados. No es el momento de ponernos a citar porque estamos hoy hablando de un tema que queremos desarrollar. Y esto es apenas el comienzo. Les decía entonces que algunas personas con ciertas percepciones extrasensoriales que agraciadamente se nos han ido despertando a través que hemos ido pasando todos los portales que hemos venido anunciando, el portal 99, el portal 1111, el portal 1212, y de ahí hacia atrás muchos otros portales desde 1999 con la primera gran cruz cósmica. Entonces hemos ido despertando esas percepciones extrasensoriales con la finalidad de que cuando estemos en este lugar de conciencia podamos percibir este plano en donde nos encontremos cuando pasamos del plano físico terrenal. Pero, y aquí es importante, y respiremos profundo, seguir con las visiones en ese momento, entre comillas, malas y buenas, de nuestras posibles acciones malas y buenas durante esa reencarnación, van a estar presentes en el momento de este periodo de conciencia mental provisorio con 5 sentidos de percepción temporales. Entonces, fíjense que todavía no estamos totalmente en la luz. Vamos a ser tentados, si se quiere decir el término, por esa sensación de miedo. Pero lo importante es que de una manera más consciente, nosotros en este periodo vamos a poder ver, vamos a poder analizar, vamos a poder estudiar, porque es así, y hay unos lugares hermosos donde nos llevan, nos asisten estos familiares o ángeles, guías, mentores. Y entonces allí nos vamos a sentar, por decirlo de alguna manera, si es que la conciencia se puede sentar, para lograr hacer conscientemente como un análisis durante esa estadía. ¿Y qué vamos a analizar? Entonces vamos a depurar lo que pasó en el cuerpo físico y lo que queda grabado en el cuerpo astral inferior que todos llevamos cuando estamos encarnados. Ese cuerpo no se desintegra, ese cuerpo se adquiere en esta memoria temporal mental y entonces podemos hacer evaluaciones de lo que pudimos haber sido o no, de lo que pudimos haber hecho o no, de lo que pudimos lograr o no, y vamos a ser asistidos por personas, por llamarlo así, por seres que se especializan en esos estadios de conciencia a facilitarnos también, cual terapeutas en la tierra, pero en este cuerpo mental provisional, a poder trascender las pruebas que no pudimos llegar a tener conscientes que veníamos a lograr. No todo se logra cuando encarnamos, casi todo, pero hay cosas que quedan dependiendo de las circunstancias de los demás, de las situaciones que se presentan, y esas son precisamente las que nos atan en este estado. Entonces vamos a poder, como quien dice, depurarlas, destilarlas, purificarlas, para que se conviertan en el oro macizo del aprendizaje, de la evolución consciente de cada alma.
que encarna. Y entonces así, dependiendo de esa evaluación, de esa depuración, vamos a poder decidir volver o regresar al mundo de las formas físicas de nuevo en un tiempo, por hablarlo físicamente, que no es previsto para nosotros, no es contabilizable. Entonces es un tiempo. ¿Por qué? Porque la situación de nuestra próxima encarnación dependerá mucho del tiempo que nos tratemos en este último estadio del Bardú, de lo impresionante que pudo haber sido el paso de plano, de cómo lo hayamos limpiado, de cómo nos hayamos preparado espiritualmente, perdón, para poder tener un poco más de conciencia cuando desencarnamos, de muchas circunstancias. Entonces, no importa el tiempo, lo importante es el crecimiento. ¿Qué es lo importante que vamos a tener que volver a recordar y saber antes de morirnos? La dirección correcta del pensamiento. Si quisiera que pudieran, si quieren tomar nota, porque es como que son los tips que vamos a darles mientras cerramos lo que futuramente pudiera ser el taller o un primer taller introductorio para hacerlo mucho más práctico y mucho más abierto. La dirección correcta del pensamiento. En el momento en que vamos a pasar de plano, y esto es bien importante y me gustaría que vuelvan a respirar profundo. Yo insisto mucho en la respiración porque es la manera en que nuestras células pueden captar, refrescar el cerebro y grabar lo que están escuchando. Entonces, decía que en el momento justo cuando estamos pasando de plano, el último pensamiento determina el carácter de la siguiente encarnación. Si nosotros pasamos en el momento de morir con un pensamiento de terror, de pánico, de dolor, de sufrimiento. Las personas que, por ejemplo, voy a citar uno de los casos que tuvimos esta semana, que hemos tenido esta semana, la señora vivía en una isla del Caribe y su hija estaba acá en los Estados Unidos y ella clamaba a gritos por su hija. La señora sale del cuerpo clamando así, y la señora la tuvimos presencialmente en espíritu ayer en una de las consultas, desesperada en el momento en que se quedó clamando desesperadamente por ver a su hija. Es decir, la señora se quedó en el tiempo. Ella no ha ido ni atrás ni adelante en su proceso de aprendizaje evolutivo de alma. Eso es lo que nosotros queremos ahora brindar en estas charlas, en estos, no sé cómo irán a ser, si son talleres, todavía no lo tengo definido, mis maestros no me lo han definido. Lo cierto es que debemos limpiar. Las personas que están en el otro plano deben volver a esos lugares de tiempo donde quedaron sus últimos pensamientos al momento de pasar, de salir del cuerpo físico o mal llamadamente morir, y sanarlos. Es importante entonces que ustedes se preparen y sepan que para antes de irnos tenemos que estar correctamente enfocados en el último pensamiento que vamos a ir repitiendo, respirando, decretando que vamos a tener, porque mientras más lo practiquemos, mientras más lo tengamos presente cada vez que respiramos día a día en esta encarnación, en el momento que llegue a tocarnos la puerta, el tiempo de irnos, lo vamos a tener presente y se nos va a facilitar la primera entrada a la primera saga del chat del Bardú. Voy a llamarlo así para divertirnos un poco porque siento que es un tema que es bastante denso y que necesitamos respirárnoslos empezando por mí. Si esto es así, nos preparamos, tú, yo, todos los que me están escuchando y a donde vaya a llegar esta información, psíquicamente con anterioridad para el proceso del paso de plano y enfrentamos a la mal llamada muerte con un pensamiento correcto. En ese momento, cuando ese momento llegue, pensando en esa dicha programación que vamos a enseñarnos y a practicar, a hacerlo, al final, al abandonar el cuerpo físico, se absorberá ese pensamiento. Eso es lo importante y el primer punto que tenemos que tener
anotadito, en memoria y respiradito la noche de hoy. Entonces, durante el periodo de transición llamado Bardot, para refrescar un poco, que es un estado intermedio entre la conciencia y la vida y la muerte o el plano temporal, estaremos preprogramados para evitar perdernos durante los primeros 49 días. Esa es la real importancia para nosotros tener un pensamiento correcto, trabajado, decretado, preprogramado, para que entonces nosotros podamos en ese momento usarlo y entrar al otro estado de conciencia no encarnado, o en el primero, segundo o tercer estadio del Bardot, mientras duremos en el Bardot que nos toque. Dependerá de cómo nosotros nos hayamos trabajado conscientemente antes de irnos, que puede ser hoy, mañana, pasado. Voy a dar una propaganda con respecto a esto en cuanto al tiempo, porque el sábado yo tuve que atender, como todos los sábados lo hice en el pasado, a un ser maravilloso. Y hicimos la terapia y fue bastante ejemplificante porque hubo momentos que quedó tan relajado y que yo sentí que no había nadie ocupando ese cuerpo físico, que me fui directo al corazón, al templo corazón, lo toqué y le dije, oye, en este momento no te me vayas, aquí no, sobre la camilla no, yo quiero que tú regreses y que sea con tu familia y que sea con las cosas como tienen que ser. Ustedes dirán, bueno, Yajaira, ¿y esto qué tiene que ver? Sencillamente a la medianoche él entra en un estado de un diagnóstico que todos hasta ahora necesitamos programar para abandonar el cuerpo. Y pasa la noche en la noche de emergencia, en la sala de emergencia, y ya esto es domingo, y él pasa de plano en domingo a partir de las 2 de la tarde. Comienza el proceso de salir y ya a las 2-3 horas más allá, pues ya está en su primer Bardot. ¿Por qué lo digo así? Porque yo traté a esa persona durante 2 años, todos los sábados, sin faltar siquiera uno. Y su preparación fue tan linda, tan natural como nacer, porque nosotros nos morimos como nacemos y ese es el tema para otra charla, pero cuando él abandona su cuerpo yo me pongo en estado de expectación dirigida por mi guía, mi tutor, mi mentora, no encarnado astralmente, y fijo la vista y nos damos cuenta que él está fuera de su cuerpo físico con una luz esmeralda, una vibración verdosa espectacular que se torna luego en una luz brillante, blanca, y fue lindo haber participado de esa experiencia, de esa preparación para hoy poderles decir a ustedes que sí podemos prepararnos. Donde quiera que estés, mi amado precioso, gracias por darnos la oportunidad de tener el testimonio que estamos escuchando en este momento. Respiro y desde mi templo corazón te doy las gracias, te bendigo en tu plano de conciencia que estés. El segundo tip que queremos tener en cuenta para saber antes de morir qué tenemos que hacer, en qué tenemos que entrenarnos, es en la práctica, y lo voy a llamar así, práctica de la muerte consciente. Es prácticamente la transferencia de conciencia, ¿ok? Lo que llaman transfiguración. A través de la práctica de esta transferencia de conciencia, que lo podemos hacer en meditación profunda, o en relajación, en contemplación o en masaje que nos lleva a desconectarnos del cuerpo físico, aprendemos a transferir la propia conciencia a través de la parte superior de la cabeza, el chakra corona, directamente a un reino puro, evitando de esta forma algunas de las experiencias típicas que ocurren en el momento posterior a los 7 días, cuando no logramos reconocernos en la luz y en el amor de la fuente divina de donde venimos. Yo quisiera que hiciéramos una pequeñísima práctica, las personas que me están escuchando
Las que quieran hacerlo, las que no, pues simplemente lo escuchan. Y las que están preparadas, me encantaría poder dirigirlos para dejar después un abrebocas de lo que es una práctica muy sencilla de cómo nosotros realizar todos los días este pequeño ejercicio. Y con solo esto, ya yo me doy por servida de haber estado contando con el tiempo de ustedes a que ha invertido en esta sala maravillosa. Siéntate cómodamente en posición de meditación. Relaja tu cuerpo físico lentamente. Toma una respiración lenta y profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Asegúrate de que estés cómodo, que estés cómoda. Suelta las tensiones del día, de la charla, y respira profundo y lentamente. Ahora centra tu atención en tu entrecejo, allí en tu tercer ojo. Visualiza, siente o escucha, percibe que eres un ser de luz. Bajo la forma en que estás ahora físicamente, eres un ser de luz. Piensa y trae a la pantalla de tu memoria un ser amado que ya no esté en el plano físico, o un ser de luz, encarnado o no, y después podemos explicar por qué. Un maestro ascendido, un arcángel, o simplemente centra tu atención en una luz pura y radiante de vibración dorada, o un ser divino que la tiene. Siéntelo cerca de ti, percíbelo a través de tu piel, oye su presencia, siente su presencia. Podemos oír la presencia para los que son auditivos. Podemos sentir, percibir en tu corazón ese ser de luz y esa luz pura, radiante, que está cerca de ti, de acuerdo a tu creencia y a tu fe. Respira profundamente y concéntrate nuevamente en tu mente con toda tu fe de que esa energía está ahí contigo y que está llenando tu corazón con su presencia. Confía en que está allí. Voy a decir una oración que puedas repetir mentalmente o simplemente escuchar. Por tu bendición, por tu gracia y tu guía, a través del poder de la luz que brota de ti, que todo mi karma, todas mis acciones negativas, las emociones destructivas, oscurecimientos y bloqueos sean purificados y eliminados. Que sea perdonado por todo el daño que pueda haber pensado o causado, para que yo pueda tener en su momento, cuando me toque pasar de plano, una buena transfiguración y pacífica. Y por encima lograr el triunfo sobre la mal llamada muerte, que no existe, y que yo pueda beneficiar con ella a todos los demás seres vivos o no encarnados. Amén, amén
presencia de esa luz que has invocado te ha escuchado. Siente la certeza. Usa tu potencial de fe de que te está enviando todo ese amor, esa compasión a través de un torrente de rayos de luz que emana desde su corazón al tuyo. Respira esa luz. Reiki. Siéntelo, percíbelo. Cree. Es tu proceso de creación maravilloso, co-creando tu momento de paso de plano. Cuando estos rayos de luz te tocan, te penetran, limpian y purifican todo tu karma negativo, las emociones destructivas, los oscurecimientos, que son las causas del sufrimiento al momento de pasar de plano de conciencia cuando nos morimos. Así que cree y siente ahora tu cuerpo físico. Percibe la sensación que te ha quedado de esta práctica. Respira profundo, gozosamente sumergido totalmente bajo esa luz que has vivido, que has creado, que has co-creado y asistido. Ahora en este momento, decreta en tu cabeza, en tu mente, estoy completamente purificado y curado por la luz que brota de esa presencia. Y concientiza la chispa divina, que tu propio cuerpo ahora se disuelve íntegramente, por favor, íntegramente se disuelve, se funde, se va disolviendo en esa luz y todo el karma creado por ti también. El cuerpo de luz que ahora eres se eleva hacia el cielo y se funde inseparablemente con la presencia de esa luz que invocaste. Respira de nuevo profundamente y fija este acto, este tratamiento, como lo hayas percibido, sentido, visualizado y memorizado en todo tu ser. Respira profundo y grábalo en todas tus células, para cuando seas llamado a partir de este plano, de las formas, así lo veas recordado en el archivo de tu memoria y puedas usarlo. Si tú realizas esta práctica diariamente, si tú meditas de esta manera siempre, en el momento de tu paso de plano, te resultará más fácil hacerlo. Repite conmigo mentalmente. Yo grabo en este momento, aquí y ahora, este tratamiento para ser recordado en el momento y en el tiempo en que me toque partir de este plano. Amén, amén y amén, que así es. Toma una respiración lenta y profunda por la nariz, exhalando por la boca. Siente tu cuerpo físico, siente los sonidos y recuerda el lugar donde estás, cómo estás vestido. Y abre tus ojos. Este pequeño ejercicio debes hacerlo parte de tu vida diaria. La idea es que te familiarices con esta práctica. Yo diría que se convierta en un reflejo natural antes de acostarte, después que te cepilles los dientes, al levantarte, antes de cepillártelos de nuevo. Porque debemos recordar que nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Lamentablemente, el amor irse, el irnos hacia el amor, no tiene fecha en el calendario, en nuestro cuerpo físico, ni en este plano. Y qué bueno que es así, porque viviríamos pendientes, contando los días, y dejaríamos de vivir en el eterno aquí y ahora, pensando que se acerca el día en que nos volvemos a ir. Todo es perfecto. Pero si se nos dará en ese momento o no el tiempo para que nosotros recordemos esta práctica, sí se nos va a dar. El momento en que pasamos de plano, nosotros tenemos todo el tiempo físico necesario para recordar esta pequeña práctica. Créanme que es así.
Tengo testimonios de eso. Esta práctica, valga la redundancia, prácticamente tiene que convertirse en una segunda forma de vida para nosotros. Yo les pido que si algo se deben llevar de este encuentro hoy, de esta sala, es esta pequeña práctica y que la practiquen intensamente como puedan, hasta que puedan estar seguros de que va a reaccionar y de que la vas a tener contigo y que va a ser en el momento imprevisto en que la vas a poder recordar y usar. Si tú lo crees así, si tú lo aseguras así, si tú lo grabas hoy así y das esa orden a todas tus células y a tu conciencia, te puedo asegurar que eso va a ser así. Esto te va a dar una seguridad de que cuando llegue ese momento de irnos al amor, te vas a encontrar tan preparado como puedas estarlo. Pero solo depende de tu práctica, solamente de tu práctica. Por motivos técnicos, necesito preguntar que si hay preguntas, que por favor me las hagan llegar, que si hay dudas, que si quieren conversar o ahondar en algo más, pues estoy aquí abierta, esperando que me transmitan algunas dudas o algunas preguntas que quieran o que puedan haber llegado al chat. No sé si las pueden pasar por aquí, mi maravilloso ángel asistente que está por allí, para yo poder saber si hay alguna duda. Te están dando las gracias, te están diciendo gracias por tu amorosa meditación, gracias infinitas, bendiciones. Mil gracias, Yajaira, pues si estamos preparados, perderemos el miedo a la mal llamada muerte. Esos son los comentarios, algunos de los comentarios que te están dejando en el chat. No hay preguntas, no hay dudas. Sí, hay una, dice, ¿se puede quedar en el purgatorio si tiene uno miedo? Es una de las preguntas. ¿Puedo responder ahora? Sí, claro que sí. Ok, sí. Claro, por supuesto que sí. ¿Tienes el nombre de la persona que lo preguntó a mano? Chelita. Chelita, encantada de conocerte y un gusto para mí compartir este momento. Chelita, sí, mi amor, claro, por supuesto, de eso se trata la charla, de que sí, lo primero que tenemos que hacer es trascender los miedos, trabajar los miedos con todas las herramientas que hemos venido dando desde los años 90 para acá, cuando iniciamos una misión, todos los terapeutas, facilitadores, renacedores, todas las personas que estamos a la orden del plan divino para trascenderlo, no importa la técnica que utilices, mi corazón. Personal y particularmente pienso que los miedos, la manera más linda de sanarlos es enfrentarlos, ponernos frente a ellos y encararlos y desenmascararlos y decirles, ok, aquí estoy, porque estás conmigo, ¿quién eres? ¿Quién se esconde detrás de ti? Yo cuando estudié gestal hacíamos un ejercicio precioso, pero hay muchísimas técnicas que podemos echar mano y ya vemos acá en esta maravillosa internet cantidad de personas que te pueden llegar y tú puedes buscar para confrontar esos miedos, porque siento que tu pregunta viene porque hay ese miedo en ti como lo hay en cualquier ser humano normal, incluyéndome a mí y a los seres de luz que nos acompañan esta noche en la maravillosa sala del chat. Nadie se escapa de ese miedo, no eres la única y sí te puedes quedar allí. El ejemplo que cité, lo he visto mucho porque quiero compartirles un poco sobre las canalizaciones que he recibido este año y la orden a partir de enero de este año 2014 ha sido asistir más a las personas a los seres que están en los otros planos de conciencia que a los que estamos encarnados. Los que estamos encarnados hemos vivido un proceso de preparación largo, arduo, muy dependiente de nuestro pequeño libre albedrío. Todavía hay muchas personas que no han despertado, se les debe respetar eso. Aguardamos aún por ellas, tanto encarnados como desencarnados, estamos esperando que cada vez se abra un corazón más, un templo corazón para ser asistido.
Pero definitivamente la misión durante todo este 2014 es asistir a los no encarnados. Tienen tanto miedo como los que están encarnados. Hemos asistido ya a un alto índice de seres que se han quedado en esos diferentes Bardot. Tengo pruebas en consultas, intervenciones, llevamos un registro de ello. Y sí, Charito, te puedes quedar allí, pero también hay una buena nueva. Hay mucha asistencia, hay mucha herramienta en este plano porque estás encarnada. Y para los que no están encarnados, que también nos están escuchando, también tenemos herramientas para ustedes y está en permiso y en ley que a los terapeutas que nos abramos para hacer estas asistencias, que pidamos esa solicitud, se nos va a documentar, se nos va a preparar o a recordar para reprepararnos, para asistir a los seres que están fuera del cuerpo y a los que están como tú, Chari, y otras personas teniendo esa sensación de miedo que no existe, porque donde está el miedo no está el amor. Si tú recuerdas que tú eres un ser divino, que eres un ser de amor, que vibras en esa frecuencia, el miedo desaparece. Y el miedo más que todo es por esa falta de conexión con la fuente divina de amor y por desconocimiento le estamos hablando y porque no te recuerdas sinceramente que vamos a morirnos, nos vamos a ir hacia el amor de nuevo y da miedo porque no nos recordamos, Charito, simplemente por eso. No sé si quedó satisfecha, Vero, tú puedes preguntarle, pero es positiva. La respuesta es sí, nos podemos quedar allí por el tiempo que decidamos tener ese miedo apegado. Hay otra pregunta de Rosy. Ella dice que si nuestros pendientes o los seres que se quedan aquí en la tierra, que se afectan también para continuar nuestro camino. Déjame ver si la entendí. Las personas que quedamos acá abajo. Sus seres, me imagino que ella está diciendo que si sus seres que se quedan aquí en la tierra sí afectan, o sea, los apegos Sí, se afectan para que ellos sí, sigan continuando su camino. ¿Cuál es el nombre de ella? Rosy. Rosy. Sí. Ok, Rosy. Es espectacular tu pregunta, Rosy. Gracias por traerla acá al chat. Hemos estado observando en la práctica clínica astral, que la llamamos así, que sí, el cordón queda establecido, por llamarlo de alguna manera. Hay un hilo que queda conectado con la persona que queda en el plano físico, los dolientes, por llamarlos así, los sufrientes, que está muy mal llamado porque no debería ser así, con los que se fueron. Voy a citar un ejemplo. El lunes de esta semana llega a la consulta una persona que necesita soltar a su esposo. Su esposo hace 5 meses que pasó de plano, en diciembre, algo así, y él está en su casa todavía, pero no porque quiere estar al 100%. Él se fue con una conciencia muy elevada, fue un ser de luz muy servidor y asistió a muchísimas personas, pero su esposa lo tiene sirviéndole el café que todos los días se servía en la mañana, no sentándose en la silla donde se sentaba y dándole poder y fuerza a las vibraciones que pudo haber dejado, porque tenemos que hacer un kung para recoger cuando nos vamos. Entonces, sí quedamos pendientes y las personas que quedan aquí abajo establecen vínculos energéticos de frecuencias muy densas que para ellos es una molestia porque los ata de cierta manera sutil, porque aunque no tengan la manera de comunicarse, que nosotros creemos que no la tienen, que eso es otra cosa que también podríamos hablar en otros momentos, se quedan completamente pendientes, como on call, como stand-by, como, por favor, tengo que colgar porque me tengo que ir, me están esperando y esto aquí está muy bueno y me quiero ir. Y si se quedan por el lado del miedo, la persona, el ser que está en el estadio consciente temporal, pues ese lazo se pone muchísimo más fuerte y se establece una relación patológica astralmente hablando, porque ni ella lo suelta aquí abajo, los dolientes lo sueltan, ni ellos pueden seguir evolucionando. Las abuelitas nos enseñaron que teníamos que soltarlos, que teníamos que dejarlos a los 9 días, los novenarios,
y nosotros pues tenemos más o menos los 7 días. Es un intervalo que cambia, pero sí tenemos que cortar con él, Rosy, tenemos que elevarlos. Hay asistencias que utilizan ciertas modalidades como el vaso con agua, como la velita, como los rezos, los novenarios, etcétera. Eso ya depende de la creencia que profese la persona, pero sí hay que soltarlos. Y a veces es tan sencillo como sentarte en posición de oración, de relajamiento, de reflexión o meditación, respirar profundo y decirle con tus ojitos cerrados, con tus manitos en el corazón: yo te libero, yo te perdono, yo te pido perdón por todo aquello que de causa y efecto todavía pueda quedar entre tú y yo. Tenemos que aprender a soltarlo sencillamente. Las emociones del bajo astral, de las vísceras, como son la rabia, el resentimiento, el rencor, el miedo, la frustración, el odio, los apegos, etcétera, que las conocemos muy bien y somos todos unos maestros en ellas, por eso es que nos cuesta dejarlas, pues tienen que ser vistas desde el otro lado del Tao, porque todo tiene una polaridad. Entonces el extremo es soltar, desapegarte, fluir, perdonar. Eso es lo que tenemos que seguir insistiendo en los encarnados para poder liberar a los desencarnados. Pero ¿por qué es tan importante en este año? Y eso es lo que nos han insistido los maestros ascendidos. Porque hemos hablado mucho en toda la internet durante estos últimos años de un proceso de ascensión de la raza humana, de la humanidad. Y el proceso de ascensión consiste básicamente en que si los que están no encarnados no superan o no suben un escalón, o los que puedan llegar a terminar de subir, los que estamos aquí no tenemos lugares para pasar y posesionarlos de esos lugares porque están llenos. La vida es una escalera en evolución, encarnados o no. En la medida que encarnados o no subamos esas escaleras, podremos en cadena seguir evolucionando y poder ascender. Y todo se hace a nivel de conciencia, trabajando los cuerpos emocionales, la oscuridad o la sombra, como la llamó Carl Jung, y enfrentando esos miedos. ¿Alguna pregunta más, Vero? Sí, Neti Vila dice: Yajaira, yo vine a esta reencarnación, pero dije que sería mi última, siempre y cuando limpie todo el karma que debía. ¿Puede ser posible que si tengo que reencarnar de nuevo pudiera ser, por ejemplo, en otro planeta? Sí, mi Leti querida, lo estuvimos hablando un poquito en una oportunidad. Te quiero y te bendigo. Gracias por tu presencia y bienvenida al chat. Sí, parece mentira, pero muchos de los que estamos ahora encarnados tenemos esa conciencia de que es nuestra última encarnación. Personalmente también así lo creo, y es por lo que trabajo arduamente en todos los detalles de la cotidianidad, porque no es solamente en un consultorio, en una terapia, en una meditación. Yo les invito a que lo hagan cada vez que respiran, en donde se encuentren, en su trabajo o donde sea. Así lo hacemos, como dice el maestro Osho, una meditación diaria constante, consciente. Entonces sí, podemos encarnar en otros planos de conciencia, en otros mundos creados que existen. Podemos ir al libro de Urantia, y ahí, aunque es un poco gordo, yo diría que más gordo, más denso que la Biblia, el que tenga bien a investigarlo puede, pues ahí está toda la ingeniería de la conformación de los universos, y hay ilimitadamente lugares bellísimos que yo en este momento pues encarnada no tengo memoria, pero que nuestra alma sabe, y que si estamos decidiendo venir por esta última vez a este bello planeta de las formas, escuela Tierra, pues sabemos en alma que si vamos a ir a otro, yo por lo menos personalmente quiero regresar a mi lugar de origen, que es Antares, la estrella de Antares en la constelación de Escorpio. Entonces sí, ojalá nos veamos en algunos de esos otros mundos. También, mi cielo lindo, aparte de vernos en Villa Aida. Te quiero mucho. Esteban hace otra pregunta, dice: ¿cómo sabes que hay un purgatorio y no es un invento de la curia para darnos miedo? Dije palabra purgatorio por llamar con un nombre cotidiano de una de las creencias,
Pero nosotras, las personas que trabajamos en la luz, sabemos que la palabra no es purgatorio, y voy a explicarlo un instante. La palabra es depuración, purificación, transfiguración, transmutación, cualquiera de ellas que les pueda sonar o vibrar más. El hecho es un periodo intermedio, denominado Bardo, donde nosotros nos quedamos según lo que hayamos trabajado en todo el cúmulo de encarnaciones y según la conciencia para el momento del paso de plano. Estoy de acuerdo con el señor, ¿cómo se llama? Javier. Esteban. Esteban, perdón, estoy de acuerdo contigo, Esteban. Nos han tergiversado mucho la información en ciertas modalidades religiosas o creencias o prácticas de vida, de culturas, y te invito a que sigas así, rebelde, incrédulo, porque eso te va a llevar precisamente a la única fuente de verdad que hay en ti, en tu templo corazón, para que conectes con tu verdad y para que hagas tu trabajo sin depender, como en esta era de Acuario está mandado a hacer, de ninguna creencia ni de ninguna ideología preconcebida, de ninguna religión. Y hagas ese yoga maravilloso interno entre tu alma, tu yo superior y la fuente divina. Ten la duda, yo la tuve. Y cuando entré dentro de mi templo corazón y conecté con mi esencia, me di cuenta que simplemente es como el concepto de muerte. Es un concepto errado. No existe un lugar como purgatorio, según esa creencia. Ellos ponen que sí, pero nosotros no lo recordamos. Entonces, lo que yo te propongo en la charla de hoy es que medites y medites sobre cómo tú quieres que sea el momento de tu paso de plano. Y te aseguro que en la práctica vas a descubrir por qué le llamaron purgatorio y por qué nosotros decimos que no lo es. Rosy vuelve a decir que si puede decretar en el ejercicio de meditación que se limpie todo karma de ella y de sus antepasados y reencarnar en otro planeta. Sí, claro que sí. Nosotros lo que es importante en todo esto es escuchar nuestro templo corazón. Dentro de allí está lo que yo llamo el 1-800 Papa Dios, el PPD-OM. Desde Venezuela lo vengo diciendo desde los años 90 y lo voy a citar acá porque es la intuición divina la que nos conecta con el corazón a la fuente del Creador. Y lo que nosotros sentamos, Roxy, en decretar, en decir, esa es tu verdad. Decrétalo con esa fuerza y ese poder que tienes. Dale toda esa energía para que quede sellado en tu memoria celular para el momento en que pases de plano. Mari dice que ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Qué bella pregunta, Mari. Muchísimas gracias también que la traes acá. Es muy sencilla. Hay un espíritu fundamentalmente creador. Los nativos lo llaman el gran espíritu. En el Reiki, pues, en japonés, es también una energía universal. Y así sucesivamente lo definen cada nación, cada cultura, cada religión. ¿Qué pasa? Que como somos chispas divinas y nos esparcimos en el momento de salir, cuando hubo la determinación de la creación en manifestarse en el mundo de las formas, esa chispa divina que sale de la fuente maravillosa principal es a la que se llama alma. Es chiquitita, hecha a imagen y a semejanza. Y tú la puedes ver en una imagen de una amada presencia del yo soy metafísico. Está tu cuerpo físico, inmediatamente viene un Espíritu Santo, un tubo antakarana, que es la cuarta dimensión. Esa es el alma, intermedia entre el físico, y la que es tu pequeña alma casi espíritu. Ahí es donde somos hechos a imagen y semejanza. Esa chispa de esa trinidad, cuerpo, mente, alma, es la que separa al espíritu mayor de la fuente donde salimos en el momento de la creación como chispas. La diferencia de espíritu es cuando ya nos fundimos con ese gran espíritu fuente divina, creadora de todas las formas, encarnadas o no.
Entonces, el alma es lo pequeño que viaja cuando se sale del cuerpo en cada encarnación, aprendiendo para ser cada vez y más puros y cada vez y más cerca de lo que es volver a llegar a ser el espíritu, para que luego en el estado búdico, que es ya casi iluminado, decidamos encarnar en otros mundos o fundirnos con la gran fuente divina o con la gran fuente de amor y de luz. Esa es la pequeña gran diferencia que hay. Rosy dice, gracias, hermosa, muy bellas respuestas, un abrazo. Igualmente en mi corazón. Y Chelita dice, y podemos quedarnos en la fuente si así lo decide nuestra alma. Sí, correcto. Sí, señor. Cuando decidimos salir de la fuente en unidad, en esa unidad con la conciencia todopoderosa, omnipresente, omnisciente, es por amor. Nosotros encarnamos simple y llanamente por amor a esa misma creación, pero es tanto el amor para cumplir su voluntad que en común acuerdo bajamos, pero es tanto el amor que olvidamos que tenemos miedo a regresar. Se puede quedar Chelita, y espero que ya las que tenemos esa conciencia búdica despierta, iluminada de otras vidas, podamos terminar el plan que decidimos ayudar a la divinidad a co-crear acá abajo para podernos ser libres y decidir irnos a otros mundos como Leti o irnos como Chelita y Roxy y todos los demás a fundirnos con la fuente. Ese es el pequeño libre albedrío y se respeta muchísimo más de lo que aquí nosotros tenemos conciencia de lo que se respeta, muchísimo más. Paula Pacheco dice, ¿qué sucede cuando una persona está en estado de coma? Muy buena tu pregunta, Paula. Yo agradezco todas las preguntas, están maravillosas. ¿Qué sucede? Simple y llanamente parqueamos el carro en la cama, el vehículo maravilloso llamado Templo Carne, salimos en el cuerpo astral conectados por nuestro cordón o Turuanta Karana y permanecemos en cuarta y quinta dimensión, conectados con lo que está pasando. Lo estamos viendo como cuando entramos aquí al chat, todo desde otra frecuencia, otra vibración, pero sin perder, mientras tengamos los signos vitales y no estemos conectados a una máquina. Eso hay que aclararlo muy bien. En el momento que te conectan con unas máquinas, ahí lo que está funcionando es que el carro está prendido, pero el conductor se fue. Si estamos con el carro prendido sin conexión de máquina alguna, entonces hay la conexión, como ya le expliqué, por ese mecanismo, pero estamos todavía conectados con ese Tuanta Karana por el séptimo chakra, todo el Shushuma, por Iri Pingala, que son el yin y el yang, las energías que nos circulan por los meridianos, por el sistema energético central y nos permiten tener la conexión en cada nervio, en cada chakra, en cada órgano, y respiramos, porque el éter es la respiración en movimiento, y mientras respiramos naturalmente a través de nuestros pulmones, estamos conectados con la fuente en nuestros múltiples planos de conciencia. Cuando nos conectan a las máquinas, ya eso cesa, y entonces abandonamos el carro, el vehículo, el cuerpo físico. Neti Vila dice, ¿qué le ocurre a una persona que se suicida? El tema del suicidio es bien interesante para tratarlo solo en una charla, pero vamos a dibujar un pequeño esbozo de lo que puede pasar. Cuando nosotros vemos las leyes del universo como causa y efecto, nosotros pudimos haber elegido el suicidio. Pudiéramos estar por causa y efecto en segunda instancia, haciendo algo que ya hicimos que otra persona hiciera en otra vida, también por causa y efecto. O simple y llanamente, fuimos totalmente desconectados desde nuestro corazón y nuestra conciencia, desde nuestra alma, y el pánico nos aborda y nos arrebatamos la encarnación. Particular y personalmente pienso que todo suicidio ya está escrito.
y está regido bajo la ley de la causa y efecto, como un aprendizaje llamado karma, que es una enseñanza. No hay suicidio ni hay homicidio fortuito, ni gratis, como dicen. Todo, absolutamente todo lo programamos antes de encarnar. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta que tengan? Parece que es todo. Parece. Entonces nos despedimos y no sin antes, pues los invito a juntar las manos en posición de oración, en posición de darshan sobre su corazón, tomar una respiración profunda, cerrar tus ojos e inclinar la cabeza hacia adelante para humildemente agradecer este espacio, este tiempo, este tempo, a las personas que hicieron posible que esto se diera, a todos los que asistieron, a todos los que fueron llamados, encarnados o no, a este instante eterno de amor y de luz. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Y recuerden, practicar, practicar y practicar, porque el momento no sabemos cuándo va a llegar. Buenas noches con ustedes, amorosamente, Yajaira Bustamante. Namaste. Muchísimas gracias, Yajaira. Cuando hice la pregunta de que si tenían alguna pregunta, no escribieron rápido y te dije que no y se vinieron como 5 preguntas a la vez. Pero bueno, ya los dejaremos para la otra ocasión. Una preguntaba que cuando se rompía el hilo de plata y otra lucecita dice que está sorprendida y emocionada con todo lo que dijiste. Muchísimas gracias, te dice. Mil gracias, namaste. Marian te dice namaste. ¿Cada cuándo recomiendas las meditaciones de la muerte? Te dicen. Constantemente. ¿Todavía tengo audio con ellos? Sí. Perfecto. Sí. Práctica, práctica y más práctica. Cada vez que respiremos, mientras lo pensamos, mientras vamos manejando, no necesitamos hacerlo todo el tiempo una meditación o un tratamiento como el que hicimos hoy. Eso es para cuando tengamos un tiempo más tranquilo y elaborado. Con que lo pensemos, como todo es mente, ya lo estamos internalizando, lo estamos grabando en las células y junto con la respiración le vamos dando poder y fuerza. Eso va a quedar sellado en nuestra aura, en nuestros chakras, en nuestro registro de ADN inclusive, en nuestras células, todas, y en nuestro cuerpo astral superior. Así que mientras más lo practiquen, mientras más lo piensen, mientras más lo visualicen, mientras más fácil, más rápido y mejor va a ser para cuando nos sorprenda el ángel de la muerte. Bueno, pues tendremos que hacer otra cita contigo, Yajaira, puesto que se quedaron muchas preguntas para las personas. ¿Qué dice Mari? Que sí te puedo preguntar. Permíteme, Mari, que se fue. A ver. Y si todo dice, y Mari dice, y si todo está programado antes, ¿para qué sirve el libro albedrío entonces? ¿Qué pregunta tan especial? Mira, porque nosotros cuando no estamos encarnados y decidimos volver a bajar acá a esta sala maravillosa de chat llamado Tierra, hacemos uso precisamente de ese pequeño libre albedrío fuera del cuerpo físico y lo escribimos todo. Entonces, cuando venimos acá y podemos tener
la gracia de la hora, fecha y lugar exacto de nacimiento, podemos tener imprimido, impreso, como dicen los niños, imprimido en una computadora, en una impresora, una hojita con tu carta astral y vas a poder imprimir lo que tú por pequeño libre albedrío preparaste fuera del cuerpo antes de encarnar y lo vas a tener acá en la tierra, en una carta astral. Ese es el plan que decidiste tener allá arriba. Por eso es que es tan importante la hora, el lugar, la fecha de nacimiento, porque es la manera de que en este momento nosotros podemos decir qué fue lo que yo planeé. También está la herramienta de los registros acásicos, de las regresiones. Tenemos tanta facilidad en este momento que el que no avance, el que no dé el salto cuántico en este momento que lo han llamado los maestros el ofertón cósmico para llegar a una quinta dimensión, a una séptima, novena, doceava y aquel que quiera llegar a la 22 conciencia. Hay tanto para ayudarnos que podemos hacer con nuestro pequeño libre albedrío, ya aquí encarnados, la decisión de poder hacer todo lo que ya escribimos antes, haciendo uso de ese mismo libre albedrío, y todo lo que queramos ahora, porque también eso es parte de lo que está abierto en el universo. Se entiende que este momento es un momento inusual dentro del proceso. Nos dijeron en unas canalizaciones los maestros que todo está en manos del Creador, de que nos estamos observando desde diferentes conciencias, diferentes planos multidimensionales, fuera del sistema inclusive solar al que pertenecemos, porque están totalmente asombrados de lo que hemos nosotros logrado desarrollar, tanto entre comillas, malo como bueno, y que el cuerpo lo soporte, la conciencia lo soporte, la mente lo soporte. Estamos yendo mucho más allá de las expectativas que se tenían programadas por los planes divinos maestros. Entonces estamos siendo observados porque hemos rebasado todo. Entonces somos seres realmente maravillosos, con la conciencia todavía no plena de que somos co-creadores, plenos de luz, plenos de libre albedrío, plenos de amor. Y lo que tenemos que hacer es voltear a nosotros mismos hacia adentro, inside, y hacer una navegación de toma de conciencia realmente para que veas que tú todo lo puedes, si así lo quieres y si trabajas para ello. El pequeño libre albedrío lo usamos más antes de encarnar que encarnados. Bueno, pues todos están diciendo aquí que sería muy perfecto otra charla, muy interesante. Sí, otra charla, gracias, muy interesante. Estoy leyendo lo que está en el chat, así es que ya lo concordaremos en privado para ver cuándo puedas tú, mejor dicho, brindarnos otra vez tu tiempo. Así será, de acuerdo a la demanda de todos esos seres maravillosos que hoy estuvieron acá y de los que a lo mejor llegaron un poco más tarde. Tengo la plena conciencia y la fe de que así será en su momento. Yo siempre digo al universo que aquí estoy, que me use, que mi deseo, mi vocación y mi devoción es servir. Así que nos vemos en la próxima. Perfecto. Ok, entonces muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrega bellísima. Todos estamos emocionados. Paula Pacheco dice sí, Lucecita dice sí, otra por favor. Mari, muchísimas gracias. Paula Pacheco, sí, otra sería excelente, gracias. Bueno, entonces pero ya tienen que llevar tareas. Pues yo me voy a comprometer a volver a subir con ustedes siempre y cuando les demos un tiempo para hacer el homework. Van a hacer tareas de la práctica y luego vamos a subir al chat y vamos a intercambiar con las prácticas sus experiencias para despejar toda duda de esas prácticas. Si es así, subimos lo más pronto posible, pero vamos a tomarnos el tiempo para que practiquen. Entonces, de acuerdo a las peticiones, Vero, de las personas que hayan tenido sus experiencias y quieran contarlas, compartirlas, trabajarlas y despejar dudas, yo estoy allí como un soldadito guerrero de la luz para servirles a todos, a trabajar. Sí, acá están diciendo que sí, muy bien practicar, a prepararnos, gracias, excelente, haremos tarea. Otra, por favor, muchísimas gracias. O sea, estamos emocionados, claro que sí.
La emoción es mutua, la emoción es sí, mutua. ¿qué tipo de tarea quieres que hagan? Lo podemos subir en la página de Aprendamos a Volar en el muro. Podemos poner algo, lo que tú digas para esta Podemos charla. poner el tratamiento, sí, el tratamiento que hicimos hoy, pero como grabado aparte, para depurarlo, ponerlo exacto en un tiempo no muy largo, como una pildorita, para que ellos pudieran inclusive hasta subir ahí a ese lugar y hacerlo, o poderlo bajar ellos a sus referentes, a sus lugares y poderlo tener a la mano, que los tengan en sus, no sé, en sus celulares, que tengan acceso a ellos. Bueno, Podemos grabarlos, claro que sí. esta charla ha sido grabada. Ya dejé de grabar desde hace rato. Cuando terminaste con dando las gracias, dejé de grabar. Pero en sí se grabó todo. Encarnados y no encarnados, que hicieron posible que estuviéramos aquí hoy presentes en este espacio de encuentro donde noche a noche se reúnen tantas almas para cumplir con la verdadera labor por la que encarnamos todos, que no es más que nuestra responsabilidad personal de evolucionar hacia el espíritu. Para todos mis agradecimientos eternos desde el templo de mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Elegí una pequeña reflexión para celebrar nuestro reencuentro de hoy, porque seguro que muchos de los que me están escuchando tenían muchas vidas que no me oían y que yo no les hablaba. Es así, muchos de ustedes pueden estar riéndose al escuchar esto, pero nos hemos visto en muchas vidas y me place mucho reencontrarme con las almas que siento que están allí, que aunque no me pueden ver y no las puedo ver, la vibración del sonido de mi voz debe retumbar en las paredes de su corazón, de sus templos corazones. La reflexión dice así: no importa cuál sea la vida que llevas en el plano físico, porque la vida en tierra es solo un instante, y para hacerlo eterno debes hacer hasta lo imposible para que ese instante sea verdaderamente de amor. ¿Por qué comparto esta reflexión con ustedes? Por una sencilla razón de que la muerte, que es el tema por el cual estamos hoy aquí, no existe. Solo existe el amor. Y esto lo hemos olvidado y nos da mucho miedo cuando trabajamos con este tema. ¿Por qué la muerte no existe, Yajaira? No existe puesto que no es el final de la vida que estamos dejando físicamente cuando pasamos de plano y salimos de nuestro cuerpo físico. Ni es tampoco el comienzo de otra. Sencillamente la muerte no existe porque es la continuidad eterna de nuestra alma en constante aprendizaje para su crecimiento. Cada alma o cada chispa divina creada está predestinada a pasar por un número de encarnaciones que le permiten llegar cada vez más y más a la perfección del espíritu, por el cual fuimos hechos a imagen y a semejanza, como siempre nos han dicho, pero que aún todavía no lo tomamos en conciencia. El cúmulo de todas estas experiencias que vive un alma en cada encarnación la enriquece y la nutre para ese fin último del camino de regreso a la fuente de amor y de luz donde fuimos creados. Esto a manera de introducción para poder ir calentando los motores. Nosotros todos nos preguntamos hacia dónde vamos. Y ese es el terror. Pues entrando en tema, como todo en la naturaleza de las formas de este proceso de transfiguración, está supuesto a producirse en un tiempo determinado, ¿verdad? Después que nosotros salimos del cuerpo físico, aproximadamente unos, yo diría 49 días en un ser no consciente aproximado, porque cada proceso individual tiene su propio tiempo. Es decir, la acción y efecto de cambio desde el aspecto físico al revestimiento del cuerpo de luz es a la que el hombre dejó de acostumbrarse por creerse que es solo carne y olvidar su origen divino de donde procedemos verdaderamente. Durante este periodo de transición intermedia, vamos a llamarlo así,
es donde debemos recordar esa transferencia con la que se logra inmediatamente la liberación del alma, por supuesto, que es el cuerpo físico. Y con solo recordarla, para que dicho proceso sea inmediato, nosotros vamos a poder, como dicen los jóvenes hoy en día, esquipear, escaparse de un trecho intermedio que es al cual nosotros ahora, en este trabajo, en esta propuesta, queremos plantear a la humanidad, vuelva a recordar. Se le llama Bardo. En el Tíbet, sobre todo, que son los que se han dedicado un poco más a trabajar, y a los egipcios, por supuesto, sobre cuál es todo el proceso, y desde hace muchos eones de años. En este Bardo nosotros vamos a pasar un tiempo que lo determina todo lo que tú hayas vivido y todos los miedos que no hayas sanado hasta ahora. Y es al que le tenemos ese falso miedo, porque hemos olvidado precisamente realmente quiénes somos en origen. Seres de luz y seres de amor. Entonces, después de esta posible aclaratoria, debemos añadir que existe una ciencia que supera todas las demás, que es la ciencia de recordar a morir, como le llamarían sencillamente, ya que la última meta del hombre, pues, es la trascendencia sobre lo transitorio basado en la iluminación de la comprensión. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos que comenzar a tratar de recordar. Y es sencillo, es muy fácil hacerlo, pero vamos a describir un poco para que las personas que nunca han oído el término como amor irse. ¿Por qué sentimos esa falta de amor? Por la sensación de la fuente original. Esa separación de esa fuente original de donde todos salimos, que es amor y luz, de donde somos chispas divinas creadas. Esa separación de la fuente es la que nos origina ese pánico, ese terror a morirnos, a ese desconocimiento inconsciente mental, ¿ok? Cuando nosotros fuimos fraccionados en miles de millones de chispas divinas, perdimos como energía esa sensación de unidad. Y comenzó la creencia de ser o estar fuera de la única energía universal que es el amor, además divino. Esta situación nos hace sentir cierto velo sutil de separación, con la única finalidad de que cada uno pueda, ante el inminente regreso de vuelta a ese origen, reconocerse como lo que verdaderamente somos, seres de luz, nacidos en una misma fuente de amor universal. Espero que hasta aquí vayan conmigo, porque la pregunta que sigue es, ¿por qué nosotros somos inconscientes del proceso de paso de plano? Y yo les digo hoy acá, por una gran equivocación conceptual del término que encierra la palabra muerte. Vamos a aclarar algo primeramente. La muerte no existe en el espíritu, pero aún no somos conscientes completamente de ello. ¿Ok? Tenemos cierto bloqueo mental y emocional. Si lo fuéramos, si fuéramos conscientes de esto, créanme que no sufriríamos cuando alguien se nos va carnalmente de este plano físico de las formas. Entonces el espíritu nunca muere, porque es eterno y porque además somos en esencia una chispa divina, lo que llamamos alma. Sin embargo, este concepto errado, lamentablemente errado, que tenemos de la mal llamada muerte, agraciadamente pudiera seguir existiendo, pero aplicable solo en la materia. Y si se manejara como un proceso de transformación y no como hasta ahora de desintegración total, entonces las cosas podrían cambiar. Es una equivocación conceptual. Pero vamos a ver algo, vamos a ver el por qué. Y entonces nos preguntamos, ¿a dónde se origina la palabra muerte? ¿De dónde viene? ¿Cuál es ese origen para poder establecer un parámetro en la historia? Y para poder establecer este parámetro, entonces vamos a
a un origen etimológico de la palabra muerte. Entonces nos trasladamos en el tiempo y respiramos profundo y todos conocemos del origen del latín, del idioma latín. Casi todo viene de allí. Entonces vamos a descubrir que procede de un vocablo que es posible que muchos de ustedes hayan oído, que es un vocablo que se denomina mor o mortis, que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. Haciendo un poco de historia, vamos a tomar una respiración profunda para relajarnos en esto. A muchos de nosotros no nos gusta la historia, pero es algo muy sinóptico para ubicarnos en el marco histórico de lo que estamos hablando, para entrar de lleno al tema. Este concepto ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte era un evento que tenía lugar cuando simplemente el corazón dejaba de latir y el ser vivo pues ya no respiraba y ya pasó de plano. Para nosotros murió en esa época. Con los avances de la ciencia, que han sido muy acelerados, esto pasó a entenderse como un proceso. Y entonces a partir de cierto momento se vuelve irreversible. En la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios, pero seguir con vida a través de un respirador artificial, y muchos de nosotros hemos tenido ese caso muy cercano. También hemos oído hablar de la muerte cerebral, para referirnos al cese completo de la actividad cerebral, por supuesto. Como vemos entonces, para resumir un poco, existen varios tipos de muerte. Podemos hablar también de la llamada muerte natural, que es aquella que se produce a consecuencia de la vejez, que eso ya no es usual, y la más usual en la actualidad es la muerte accidental, ocurrida por un evento. Más allá de la biología, también hay otras circunstancias que existen como una concepción social y religiosa sobre lo que es la muerte, ¿no? Si consideramos estos aspectos, entonces tenemos que concluir que la muerte podría definirse básicamente en la separación del cuerpo y el alma, donde la muerte implica el final de la vida física, pero no de la existencia como tal. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un alma y que ésta no se destruye cuando el vehículo físico llamado cuerpo cesa sus funciones vitales. Inclusive ya se ha demostrado que el alma tiene cierto peso y que cuando desaloja el cuerpo físico pierde ciertos gramos, cierta cantidad de peso. Ahora bien, ¿qué pasa con esa alma cuando abandona el cuerpo físico? Y entrar al tema de hoy, que se llama Recordando Amor y Deseo. A ver, pregunta, y quiero que ese chat pues se ponga candela. ¿Cuántos de ustedes en este momento recuerdan cuándo fue la última vez que pasó de plano? ¿O que murió, como dicen por ahí? Nadie. Es muy raro saber que alguien diga, sí, yo me acuerdo, a menos que sea uno de los lamas del Tíbet. Pero no, nadie en verdad hasta ahora lo ha logrado recordar. ¿Pero por qué no lo recordamos? ¿Por qué? ¿Por qué eso tan trascendental nosotros lo perdemos en el registro de nuestra memoria? Es simple. Porque lo hicimos inconscientemente y porque además no nos preparamos conscientemente para el único proceso que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar, queramos o no, inevitablemente. Y bendito que es así. Desde los tiempos antiguos, el tema de la muerte ha sido abordado con profundidad, porque mucho más allá del misterio que representa dejar este plano, está la posibilidad del renacimiento, como fue llamado antiguamente, de la resurrección, o simplemente de lo más moderno, de la reencarnación, según nuestras creencias. Entonces, ¿por qué el ser humano no se prepara conscientemente para pasar por este aprendizaje? Muy fácil. Sencillamente por la creencia que existe en el mundo
y que domina a todo hombre y que todos conocemos, el miedo, ¿sí? El miedo. Y en este caso específicamente el miedo a lo desconocido, porque yo no conozco morirme. Es tan sencillo como eso. Y yo creo que todos desconocemos cómo es el proceso, porque no lo recordamos. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a partir de una máxima que dice que donde hay miedo, no hay amor. Y donde no hay amor, no está la creación. Entonces, podemos decir, según esta máxima, que el bloqueo realmente que existe en el hombre, desde que fue creado, es la falta de amor. Que además, esta falta de amor le produce como consecuencia ese miedo hacia el proceso mal llamado muerte, y que es ignorado por su conciencia totalmente, mas no por su alma. Si nosotros pudiéramos conectarnos a través del Tuwan Takarana con nuestra alma, nosotros podríamos tener la conciencia acá, en este plano físico de la tercera dimensión, y poder recordar sin miedo cómo regresarnos, cómo irnos al amor.